Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Espero que ustedes, como todos los días se los digo, no endurezcan su corazón, sino por el contrario sean dóciles a la palabra de Dios. Qué rico para mí poderles llevar a ustedes este mensaje bíblico del cual todos estamos obligados a hacerlo. Entonces yo tomé la decisión un día de predicar la palabra de Dios. Yo dije, me esperé como 20 años. Oiga, yo salí del cursillo de cristiandad hace 20 años y 20 años después es que apenas vengo a tomar esa determinación que debía haberla tomado hace 20 años atrás. Pero ¿sabe por qué no la tomé hace 20 años atrás? Porque no me consideraba digno. No me consideraba digno de hacerlo. Porque yo decía, pero ¿quién soy yo para leer la palabra de Dios si yo soy un pecador? Y todos los días ofendo a Dios con mi forma de pensar, actuar y de ser. Y por eso no me atrevía, y además yo creía que eso le era dado solamente para los sacerdotes. Los sacerdotes eran los que debían predicar la palabra de Dios. Pero me la envía de ver que los sacerdotes, cuando llegaba el Evangelio, decía la lectura del Evangelio y el sacerdote no explicaba el Evangelio, se iba por otro lado. Es respetable la posición de todo sacerdote, pero en vez de explicar apologéticamente el Evangelio, se van por otros lados. Por ejemplo, que es respetable, vuelvo y le digo, que hoy es el santo de tal persona, hoy es el día santo de tal persona, entonces van a contar la historia de ese santo, porque la iglesia les obliga a que cuenten la historia y a no olvidar a esos santos, que de igual manera son muy importantes para nuestra vida. Pero uno dice, pero venga, ¿y entonces qué es lo que quiere decir Dios en la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Y nadie me explicaba, nadie me decía, yo me quedaba con ese remordimiento o esa ansiedad más bien de haber... Y le gustaría a uno llamarle la atención al sacerdote, pero como que no se atreve uno por respeto. Y por eso dije, no, algún día yo lo voy a hacer, algún día yo lo voy a hacer. No voy a salirme de la iglesia católica por ir a predicar en otra iglesia protestante, en una iglesia protestante, sino que voy a predicar en la palabra de Dios desde la iglesia católica. Y cuando yo la predique, voy a invitar a los que me escuchen a que sigan en la iglesia católica, que no abandonen la Eucaristía, que no abandonen el confesionario, que no abandonen ir al Santísimo a visitarlo, que no abandonen esa doctrina de Cristo. Eso sí lo tenía yo claro, y hoy día mire lo que son las cosas de Dios. 20 años después ya lo estoy haciendo y yo me siento maravillado de hacerlo. ¿A quién van estas palabras que yo digo? A todos ustedes, pero eso sí, interpretando también la palabra de Jesucristo que dice, el que quiera oír, que oiga. Vamos a persignarnos, muchachos, porque antes éramos muy malitos, ahorita somos más bien del bien. Vamos a persignarnos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer una carta a continuación de la carta de ayer de los Romanos, a los Romanos 6, 19, 23. Ahora, emancipados del pecado, habéis sido hechos esclavos de Dios. Hermanos, uso un lenguaje corriente, adaptándome a vuestra debilidad, propia de hombres. Quiero decir esto: si antes cedisteis vuestro cuerpo como esclavo a la impureza y la maldad, para que realizase el mal, ponedlo ahora al servicio del Dios libertador, para que os santifiquéis. Cuando erais esclavos del pecado, no pertenecíais al Dios libertador. ¿Qué frutos dabais entonces? Los que ahora consideráis un fracaso, porque acababan en la muerte. Ahora, en cambio, emancipados del pecado y hechos esclavos de Dios, producir frutos que llevan a la santidad y acaban en vida eterna. Porque el pecado paga con muerte, mientras Dios regala vida eterna, por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Este mensaje lo leíamos ayer, con otras palabras. Ayer decíamos que vuestro cuerpo y vuestros miembros no los coloquéis al servicio del mal, más bien que vuestro cuerpo y vuestros miembros los coloquéis al servicio del bien, de la verdad.
que los coloquéis al servicio de Dios. Y ayer nos explicaban del por qué. Hoy, con otras palabras parecidas, nos dicen exactamente lo mismo. Si antes éramos esclavos del pecado y con el pecado solamente actuamos en maldad, ahora por el contrario, cambiemos esa forma de actuar y volvámonos esclavos de Dios, pero para el servicio del bien, para que Cristo nos santifique en nuestras vidas. Entonces ayer les explicaba un detalle que tienen los hermanos separados. Ustedes seguramente han escuchado esto. Antes, cuando yo era católico, yo era un borrachín. Ahora me salí de la iglesia católica y ahora encontré a Cristo mi Señor y me salvó y me ha sacado de esa vida frívola en la que yo vivía. Antes yo era un drogadicto y era de la iglesia católica, y ahora me salí de la iglesia católica, encontré a mi Cristo Señor Jesús y ahora ya cambié, ya no le pertenezco más a esos vicios que yo tenía cuando estaba en la iglesia católica. Oigan a cuando yo era católico. ¿Cómo así cuando yo era católico? Cuando usted no era nada. Si hubiera sido católico, se hubiera conservado en la fe en Cristo. Y Cristo le hubiera ayudado a salir de ese demonio que te tenía atado, que eran los vicios, la drogadicción, el alcoholismo, la pornografía, todo lo que te ataba al pecado. Dios te hubiera rescatado si te hubieras conservado en la iglesia católica. Pero por cosas del demonio, usted decidió salirse de la iglesia que Cristo fundó hace 2000 años, que es la iglesia católica, por seguir una doctrina de demonios. Y ahora usted piensa que es Cristo el que te tiene salvado y resulta que es el demonio el que te tiene atado. Y esto no lo estoy diciendo por mí, porque está escrito en la Biblia. En los postreros tiempos vendrán profetas falsos que te sacarán de la iglesia y te llevarán. Y usted cree que esa es la iglesia de Cristo. Y resulta que Cristo nada tiene que ver con esa iglesia separada de la iglesia católica. Nada. Porque Jesucristo dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no obedecen lo que yo les mando? Y esas personitas que se salieron de la iglesia católica ahora dicen obedecer a un Dios, obedecer a un Jesucristo, pero cuando les dicen vayan y se confiesan, Jesucristo les dice vayan y se confiesan, ellos dicen no. Entonces, ¿cuál Cristo? Él es el que cree que los tiene atados. ¿No sienten ustedes que es un demonio el que te está diciendo nunca vaya a confesarse con un sacerdote porque vas a estar en estado de gracia de Dios y a mí me conviene es que usted no se salve? Yo soy el pan vivo bajado del cielo, quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Y los pastores que son demonios les dicen no coman ese pan porque ahí no está Cristo, eso es un pan insípido. ¿Quién le está atando? Jesucristo le está dando una contraorden a ustedes. A los católicos nos dice que comamos el cuerpo y la sangre de Cristo y a ustedes el mismo Cristo les va a decir es mentira lo que yo les dije a los católicos, es mentira, no coman ese cuerpo que eso es un pan insípido. Oigan a estos, es el mismo demonio que los tiene atados, porque hasta los mismos demonios, el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz para hacerle creer a usted que está en la religión de Cristo cuando no lo estás. Y por eso es que Jesucristo dice, solo quien me obedece tendrá vida eterna. Por eso la palabra, es que no es mía, dice la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y ahí es cuando van a venir los protestantes a decirle al Señor, pero Señor, nosotros aleluyábamos, glorificábamos, profetizábamos, hacíamos milagros, arrojábamos demonios en tu nombre. ¿Y qué es lo que les contesta Jesús? No los conozco, alejados de mí, hacedores de la maldad. Es que esto es una cosa terrible para los hermanos separados.
utilizaron su cuerpo, sus miembros, para seguir una doctrina de demonios, aleluyando y glorificando a Dios. Que eso es una cosa terrible. ¿Cómo puede ser posible que ese pastor que habla tan bonito de Cristo, que me invita a hacer el bien, que me invita a estar con Cristo todo el tiempo, es un mensajero del demonio? ¿Cómo puede ser eso posible? Pues así lo refiere Pablo. Refiere que esas personitas no son de Cristo. Y el mismo Jesucristo nos dio esa advertencia y nos dijo: cuidaos, vendrán profetas falsos, vendrán vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, que los sacarán de la iglesia y se los llevarán a otra parte. ¿Cómo puede ser eso posible, que ese pastor tan bonito, que se pone corbata, que carga la Biblia, sea un esbirro del demonio? Cuando habla bonito de Cristo y dice cosas bonitas de Cristo, y aleluyan y alaban, pero ¿cuál es el problema? No le obedecen a Cristo. Y ya por no obedecerle a Cristo, ya no son de Cristo. Por eso es tan importante los sacramentos. Y los hermanos separados de todas esas iglesias separadas odian, detestan los sacramentos. La confesión, la confirmación, el bautismo, el matrimonio, la Eucaristía, todo lo detestan. ¿Cómo pueden ser de Cristo? Hablar de Cristo es muy bonito, pero hay que obedecerle para poder ser de Cristo. Y aquí esta palabra de Romanos nos está diciendo eso. Salgámonos del pecado, regresemos al redil de Cristo, y si regresamos al redil de Cristo, pertenecemos a Cristo, y Cristo nos va a acompañar todo el tiempo. Y vamos a leer el Salmo para que vean que el Salmo es continuación de lo mismo. Salmo 1, 2, 3, 4 y 6. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, que no sigue el consejo de los pastores, que no sigue el consejo de todo el que le va a tocar la puerta: testigos de Jehová, adventistas, mormones, la luz del mundo, evangélicos. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos. La reunión de los cínicos. Usted vaya, no vayan. Vean, pasan y ven una reunión de feligreses, por ejemplo, cuando uno pasa por muchas iglesias llenas de protestantes. Reunión de cínicos. La reunión de cínicos. El pastor dice: no quiero ver a nadie yéndose a confesar con un sacerdote, porque él es un hombre igual que nosotros, es un pecador, y aquí en la tierra no hay potestad de ningún hombre para perdonar pecados. Y ustedes, reunión de cínicos, dicen: sí, señor, es verdad, él es un hombre igual que yo, y yo pues no tengo por qué ir a confesarle mis pecados. Yo me confieso directamente con mi Padre que está en los cielos. Reunión de cínicos. En vez de escuchar la palabra, cuando Jesucristo ordena: vayan, y a quienes les perdonaren los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengan les quedan retenidos, ellos dicen: no, Cristo, yo eso no lo voy a obedecer. Cínicos, pero dicen alabar, aleluyar, glorificar a Dios. Y dice aquí más: ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor. Lo que el Señor ordena, mande, Señor, que tu siervo escucha. La ley del Señor dice: vayan y se confiesan. Mande, Señor, que tu siervo escucha. Hay que ir a comulgar, hay que recibir la Eucaristía. Mande, Señor, que tu siervo escucha. Y medita su ley día y noche. Por eso uno no puede dejarse guiar por una persona que malinterpreta la palabra de Dios y la quiere enseñar como si fuera la real. Primero: pastor, usted me está diciendo esto, muéstremelo en la Biblia. Muéstreme en la Biblia lo que usted está diciendo y yo le creo. Pero muéstremelo, que sean palabras de Cristo.
porque si no son palabras de Cristo, usted se las está inventando, como esa que les vuelvo y les repito. Yo que voy a ir a confesarme con un hombre que es un pecador igual que yo, pero así no está escrito en la Biblia. En la Biblia dice que debemos ir donde un sacerdote a confesarnos. Y no solamente en ese capítulo y en ese versículo, en varios capítulos nos pide que debemos confesarnos para el perdón de los pecados, para poder estar en estado de gracia de Dios. Pero ustedes prefieren creerle a un pastor mentiroso que los engaña. Y dice aquí, se sienta sino que el gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Será como un árbol plantado al borde de la sequía. Ese es un católico. Da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. No es así con los impíos, no es así. Serán paja que arrebatada el viento, será paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Acaba mal. Y entonces dice Pablo, estoy asombrado de que tan pronto te hayas salido del evangelio que Cristo nos enseñó por seguir doctrinas de demonios, doctrinas falsas. Y si una persona, si yo mismo o un ángel del cielo bajara y les enseñara a ustedes un evangelio diferente al que Cristo nos dejó, sea anatema, sea maldito. Y vuelvo y lo repito, si yo mismo o un ángel del cielo bajara y les enseñara un evangelio diferente al que Cristo nos dejó, sea maldito, sea anatema. Y ustedes, los testigos de Jehová, los pastores de todas las religiones, prefieren vivir en la mentira como malditos y no vivir en la verdad como Cristo nos la enseñó en la Iglesia Católica hace 2000 años hasta el día de hoy. ¿Por qué? Fácil. Porque los pastores están interesados en el diezmo. Y dos, porque prefieren vivir bueno que aceptar la palabra de Cristo en su vida. Vamos a leer a San Lucas 12, 49, 53. No he venido a traer paz, sino división. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, he venido a prender fuego en el mundo, y ojalá estuviera ya ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo, y qué angustia hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer al mundo paz? No, sino división. En adelante, una familia de 5 estará dividida, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Hay un detalle que yo le escucho mucho al Padre Luis Toro cuando él defiende por qué debemos bautizar a los niños y por qué Jesucristo no se bautizó de niño. Y entonces el Padre alude a una respuesta lógica. Es que el que bautizó a Jesús le llevaba 6 meses. Cuando nació Jesús, Juan Bautista tenía 6 meses de nacido. Cuando tenía 1 año, Jesús, Juan Bautista tenía 1 año y medio. Entonces, ¿cómo lo iba a bautizar si estaban todos 2 chiquitines? Y esa respuesta es muy lógica. Pareciera así, pero yo esta respuesta me gusta más. De por qué Jesús se bautizó a los 30 años. ¿Por qué no se bautizó de niño? Me gusta más esta respuesta. Y es que dice, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, he venido a prender fuego en el mundo y ojalá estuviera ya ardiendo. Esta es la respuesta, tengo que pasar por un bautismo y qué angustia hasta que se cumpla. Él quiere arder el mundo. Él quiere que el mundo se encienda. Pero primero tiene que pasar por un bautismo. Por eso las palabras cuando María le pide el favor, hijo, en las bodas de Caná les pide el favor, hijo, se les acabó el vino, ¿qué podemos hacer por ellos? Y la respuesta de Jesús, ustedes nunca la obvien, dicen, mujer, no ha llegado mi hora,
¿Qué tengo que ver yo con esto? No ha llegado mi hora. Esa palabra no ha llegado, esa frase no ha llegado mi hora quiere decir que tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto, que Él todavía no va a arder el mundo hasta que no se bautice. ¿Cuándo comienza el ministerio de Jesús? ¿En qué momento comienza el ministerio de Jesús? En el bautismo. A partir de ahí, cuente usted 3 años, o bueno, 3 años. 3 años que dura el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Antes Jesús era un hombre común y corriente, un joven común y corriente. Nada tenía que ver en el mundo. Él no los únicos que sabían que él era el Mesías era María, José, Simeón, los reyes magos, los pastores que vieron el nacimiento, pero nadie sabía que las mismas escrituras cuando a él lo hicieron ir por allá a Egipto, que lo querían matar porque ya había nacido el Mesías. Pero cuando él vivió en esta tierra los primeros años hasta los 30, vivió como un hombre común y corriente. Nadie sabía que él era el Mesías, hasta que se bautizó. Y a partir del bautismo es cuando comienza a encender el mundo. Por eso a mí me gusta más mi respuesta que la del padre Luis Toro, porque él tenía un proyecto de vida aquí en la tierra e iba a empezar a los 30 años. No iba a empezar a los de niño, por eso él debía bautizarse a los 30, porque ahí era el proyecto de vida de él. A partir de los 30 hasta los 33, todo lo que él nos enseña, nosotros debemos obedecerlo. Entonces lo primero que él enseña es, vayan, hagan que el mundo entero sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quiénes? Todos los pueblos sean mis discípulos, todos los pueblos. ¿Ahí están los niños o no están los niños? No, es solamente los adultos. No, ahí no dice. Jesucristo dijo que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso a partir de ese momento es que ellos tienen que empezar a bautizar ya a los pueblos. Y cuando van y empieza ese ministerio del bautismo, ¿a quiénes deben convencer primero? A los adultos. Y cuando convencen a los adultos, detrás vienen los niños. Entonces comienzan primero por la fe del adulto, se salvan los niños y se confiesan y se bautizan a los niños. Es a partir de ahí. Por eso a la gente, los protestantes, les parece tan increíble que Jesús se haya bautizado a los 30. Pues si él empezó el ministerio a los 30, pues se tenía que bautizar a los 30. Pero no quiere decir que el bautismo era para toda persona que tuviera 30 años. No, señor. Es que a partir de ahí empieza el ministerio de él. Y por ello, él dice, yo no he venido a traer paz, sino guerra, división. 3 contra 2, 2 contra 3. Padre contra hijo, madre contra hija. Nuera contra suegra, suegra contra nuera. Y habrá esa división, y existe esa división en los hogares. Allá ustedes en su casa, ¿quiénes van a la iglesia? ¿Quiénes van a misa? ¿Y quiénes detestan ir a misa? ¿Quiénes están de acuerdo con la Eucaristía? ¿Quiénes están de acuerdo con confesarse con un sacerdote porque Cristo lo ordena? ¿Y quiénes no? Y van a encontrar una división. Ese es el mensaje del día de hoy, muchachos. Espero que ustedes logren entenderlo esto. Quien no está, yo lo voy a decir así porque a veces resiento de la Iglesia Católica ese detalle. La Iglesia Católica dice este mensaje: Dios es un Dios lleno de misericordia y amor y de perdón. Es verdad, pero no ponen a establecer ahí que Dios salva a los que creen en Él, solo a los que creen en Él. Dios es un Dios lleno de misericordia y amor para los que creen en Él, pero para los que se resisten a creer en Él, Dios no es un Dios de misericordia y amor. No es un Dios de misericordia y amor. Por eso la frase que yo les dije ahora: pero si nosotros aleluyábamos, glorificábamos, cantábamos, hacíamos milagros, arrojábamos demonios en tu nombre. Y el Señor les dice: no los conozco, alejados de mí, hacedores de la maldad. Porque es que el Dios, que es un Dios lleno de misericordia y amor, pero solo para los que le creen y le obedecen. Para los que no le creen y no le obedecen, no.
Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.